Vamos a repasar lo que está pasando en Portugal, uno de los países donde se aplicó un plan de austeridad, con medidas de ajuste muy duras, con consecuencias sociales muy serias, y sin embargo hoy, a 4 años de puesta en marcha de esta política, es presentado como uno de los modelos de cómo a partir del ajuste se puede salir de la crisis. Vamos a repasar un ratito a ver si esto es tan así. También tenemos un informe que preparó la producción sobre la situación en Japón después de la votación de la nueva ley de seguridad nacional, que uno de sus puntos más controvertidos es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Japón participen, colaboren con operaciones fuera del país, en este caso particularmente donde prometió el primer ministro japonés a Washington participar junto a Estados Unidos en maniobras de operaciones militares. Y Japón está muy cerca de China, ¿no? Tal cual. Entonces, también vamos a hablar de un tema importantísimo y vinculado con Brasil, y es que esta semana solo habían pasado unos días del nuevo gabinete de la presidenta Dilma Rousseff y ya hubo 2 embestidas contra el gobierno. Una que viene del Tribunal de Cuentas, dice que hubo irregularidades en algunos planes sociales como Bolsa Familia, y el Tribunal de Cuentas no es un tribunal que pertenece al partido, al Poder Judicial, sino al Congreso, y no tiene realmente atribuciones en relación al Ejecutivo, pero bueno, se los ha tomado. Y el otro es el Tribunal Electoral, que dice que durante la campaña del año pasado, 2014, Dilma Rousseff y Michel Temer utilizaron dinero desviado del caso Petrobras. Es decir, estos 2 elementos han puesto nuevamente entre las cuerdas a la presidenta Dilma Rousseff, así que tenemos un invitado que es especialista en este tema, Amílcar Salas Oroño, él es doctor en Ciencias Sociales y profesor de la UBA y especialista en el tema Brasil, así que lo vamos a tener acá en el piso con nosotros. Y a pesar de aplicar un ajuste sin precedentes, la coalición de centro-derecha ganó las elecciones en Portugal. Las recientes elecciones legislativas en Portugal dieron un tibio aval a las políticas de austeridad dispuestas desde hace 4 años por el primer ministro Pedro Passos Coelho, en respuesta a los compromisos asumidos con la Troika Europea, constituida por el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, para acceder a un tercer rescate financiero y así superar la profunda crisis que afecta a la economía del país. Con una abstención histórica del 43% del padrón, la coalición de centro-derecha Portugal al frente, liderada por Passos Coelho, ganó los comicios con el 38,5% de los votos frente al Partido Socialista, encabezado por Antonio Costa, que alcanzó el 32,4%. Aunque obtuvo 104 de los 230 escaños en disputa, la Alianza Conservadora no logró la mayoría absoluta necesaria en el Parlamento, viéndose obligada a pactar con los socialistas y otros partidos de izquierda para poder formar gobierno o, en el peor de los casos, gobernar en minoría. La victoria de Passos Coelho, quien asumió su cargo en 2011 luego de que su antecesor, el socialista José Sócrates, renunciara, dejando al país en la bancarrota, sorprendió a Europa, ya que es el primer gobierno que logra ser reelecto tras aplicar a rajatabla las duras políticas de ajuste de la Troika, siendo considerado por eso mismo un ejemplo por la canciller Angela Merkel, especialmente luego del traumático episodio de negociaciones con el gobierno de Syriza por la deuda griega. Passos Coelho, de hecho, se mostró en contra de cualquier condonación a Atenas, sosteniendo que las condiciones de rescate ofrecidas a Alexis Tsipras eran mejores que las obtenidas por Portugal al acceder en 2011 a su tercer rescate a cambio de una ayuda de 78.000 millones de euros. Creio que foi importante que no governo que tive a honra de presidir, juntamente com o Dr. Paulo Portas, nós tivéssemos tido a possibilidade
de fechar este ciclo apostando em olhar para o futuro com uma perspectiva de maior confiança e de maior esperança. Durante su gestión, Passos Coelho redujo el déficit de Portugal del 7,5% al 3% a fuerza de privatizar empresas públicas por más de 10.000 millones de euros y en 2014, tras 3 años de recesión, logró un alza del 0,9% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, la deuda de Portugal sigue siendo de las más altas de Europa, representando casi un 130% de su Producto Bruto Interno. Más allá de lo macroeconómico, las políticas de austeridad significaron un retroceso de 10 años en la calidad de vida de la población, con una tasa de pobreza que ronda el 25%. Tras un récord histórico de 17,5% en 2013, el desempleo bajó al 11,9% en el segundo trimestre de este año, una cifra que además refleja una emigración elevada. Casi 500.000 portugueses abandonaron el país en los últimos 4 años. En mayo de 2014, Portugal, tras un plan de ajuste sin precedentes que incluyó aumento de impuestos y recortes salariales, logró evitar una nueva extensión del rescate, liberándose de la supervisión de la Troika, empezando incluso a devolver, antes de los plazos estipulados, cerca de 30.000 millones de euros de su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hemos salido del precipicio, se ufanó Passos Coelho durante la campaña, quien sin falsas promesas se escudó en que lo peor había pasado y que era mejor no cambiar el gobierno. Una receta que, al menos por ahora, parece haberle dado buenos resultados políticos. Y en esta receta que señalaba al final del informe, el programa de ajuste que dio tan buenos resultados, según lo presentó Passos Coelho, por lo cual no había que cambiar de gobierno, ayer intentó el acuerdo con los socialistas, el Partido Socialista que salió segundo con más del 31% de los votos, un acuerdo con algunos de los partidos que necesita, recordemos, el gobierno centrista para formar gobierno, no tiene los votos suficientes en el Parlamento, es un sistema parlamentario, por lo tanto necesita hacer acuerdos. El resultado de la reunión de ayer con Antonio Costa, el titular del Partido Socialista, no parecen haber sido demasiado alentadores, por lo menos para aquellos que esperan un acuerdo con el Partido Socialista. Tanto Costa como Passos Coelho salieron de la reunión culpando al otro de que no había acercado propuestas con respecto a la formación de un gobierno común. Parece ser que por ahora la cosa no está muy próxima a cerrar. El martes habrá una nueva reunión. El miércoles anterior había habido una reunión de Costa, del Partido Socialista, con representantes del Partido Comunista, como una alternativa de gobierno, que parece ser que hubo una mayor aproximación, pese a que muchos dicen. Tiene más que ver, en realidad. Yo recuerdo el momento de la campaña proselitista de Antonio Costas, el socialista, él decía, con el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, nosotros no tenemos nada que ver, no vamos a seguir para nada sus indicaciones. Bueno, podía ser declaraciones de campaña, pero... Hoy, a la hora, Telma, de formar gobierno, los propios socialistas dicen que están más, ellos como programa están más cerca del partido de Passos Coelho que del Partido Comunista y del bloque de izquierda, ¿no? Claro, el problema es que justamente la izquierda del Partido Socialista tuvo una excelente votación, especialmente el bloque de izquierda, que obtuvo 19 bancas, el 10% de los votos. Nosotros tuvimos en nuestros estudios a uno de sus principales referentes, en su momento Francisco Lousa, cuando pasó por Buenos Aires, que ahora no es el candidato, hay una nueva generación de candidatas que hicieron una excelente campaña, pero claro, entre el bloque de izquierda y el Partido Comunista tienen cerca del 20% de los votos, el Partido Socialista tiene apenas 32 comparativamente, pero además hay otro dato, y es que hay una interna dentro del Partido Socialista muy dura, porque dentro de 3 meses hay elecciones presidenciales. Claro. Y el presidente en Portugal no es solamente una figura decorativa. Yo tuve la oportunidad, ahora que estuve en Portugal, de encontrarme con Antonio Sampaio da Noboa, que es uno de los candidatos a la presidencia, apoyado por el Partido Socialista, rector de la universidad, y él planteaba las posibilidades, sí, de ganar,
si efectivamente el gobierno perdía, el gobierno conservador. Ahora, como se decía en el informe, el gobierno conservador no logra la mayoría, pero es la primera minoría todavía. O sea, hay una situación de indefinición. Sí, y esta acumulación de votos, porque no es polarización, porque son 3 sectores, claro, está marcando que tampoco tendría el gobierno conservador, es decir, para formar un nuevo gobierno, la posibilidad de recurrir a otra instancia. ¿No tiene con quién? Que no sea que el Partido Socialista, claro. Es decir, con la izquierda claramente no, y fuera del Partido Socialista no le quedan otras alternativas. Es curioso, recordaba que una de las especulaciones que se hizo con lo que sucedió en Grecia y la tan controvertida postura que tuvo Alexis Tsipras, es que Syriza estaba apostando a que hubiera cambios en otros países en el transcurso, claro, de los próximos meses, que fortaleciera la posición de enfrentamiento con la Troika. Bueno, Portugal era el primero en esa lista. Claro. Vamos a ver qué pasa con la formación de gobierno, pero hasta ahora los resultados le están dando a favor de los conservadores, por lo cual fue tan festejado por Merkel este resultado. Había algunas banderas de Syriza que se veían recién cuando estábamos mostrando. Porque tiene muy buena relación principalmente con el bloque de izquierda. Sí. Ahora, un dato respecto a Syriza que hay que recordar también en este contexto de Portugal. Cuando Alexis Tsipras gana las elecciones en enero, él lo primero que hace es ofrecer una coalición al Partido Comunista. Y el Partido Comunista se niega. Por eso termina negociando con un partido de derecha. Exactamente. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Cómo estás, Félix? ¿Qué tal, amigos? Bueno, en vivo estamos hasta las 13:30 hoy, como hacemos habitualmente. 13 grados 7 décimas la temperatura en la capital federal. Llegamos a todo el país, por supuesto a otros países. Gracias a todos los televidentes que se comunican siempre con nosotros y que nos hacen llegar sus saludos. La verdad, muy agradecidos por estos mensajes que recibimos siempre. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Les recordamos entonces, ponemos a consideración de todos los televidentes, como lo hacemos sábado a sábado, la incógnita que, dicho sea de paso, voy a aclarar, es cierto, no hay que adivinarla, hay que saber o no saber. Muchos televidentes nos llamaron el sábado pasado y dijeron, no, Félix, no es que hay que adivinar, hay que saber, y tienen razón. Nuestro personaje, cuya fotografía están viendo allí, nació en una familia judía en Bruselas. Sus abuelos y su madre fueron enviados al campo de concentración en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Solo su madre logró sobrevivir. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Obviamente vamos a ir dándole algunas pistas para que ustedes nos digan de quién se trata. Vamos a la primera pausa, no sin antes, claro, adelantarles los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Dilma denuncia intentos golpistas. Presionada por varios frentes, la mandataria brasileña reformó su gabinete y alertó sobre un posible golpe a la paraguaya. Luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional, analizamos junto al politólogo Amílcar Salas Oroño la grave crisis que afecta a Brasil. Y además, Japón y sus Fuerzas Armadas. Sin ejército desde la Segunda Guerra Mundial, la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional que modifica el rol de las fuerzas permitiéndole intervenir en conflictos internacionales causa polémica dentro y fuera de ese país. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo contamos luego de la pausa aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.